El gran sello de Estados Unidos. Anverso. Reverso. Capítulo 1. Los dirigentes del futuro. En efecto, algo va mal en Estados Unidos. Y muchas personas notan que están teniendo lugar cambios en el estilo de vida de esta nación. Los periódicos están repletos de artículos que informan sobre las actividades de quienes defienden un mayor gasto gubernamental para diversos propósitos inconstitucionales. Organizaciones que apoyan la idea de la globalización instan al mundo a adoptar un solo gobierno mundial. Psicólogos que predican la destrucción de la unidad familiar y que recomiendan que la sociedad eduque a los hijos de la nación. Gobiernos que cierran escuelas privadas y naciones que forman gobiernos regionales bajo los cuales está programada la desaparición de las fronteras nacionales. Dado que estos cambios parecen formar parte de la nueva filosofía conocida como el nuevo orden mundial, cualquiera que desee conocer el futuro tiene que familiarizarse con esta nueva expresión y que nos augura como señal de que se producirán cambios importantes en el mundo del futuro. Una de las tendencias actuales mencionadas es la exigencia de que exista un solo gobierno mundial. Un defensor de este salto adelante es Norman Cousins, presidente de la Sociedad Federalista Mundial. Cousins sostuvo: el gobierno mundial va a llegar. En realidad, es inevitable. Ninguna polémica a favor ni en contra puede cambiar ese hecho. 32. El objetivo de contar con un solo gobierno mundial no es una idea nueva. Una de las primeras organizaciones formales que apoyaron esa meta fue los Illuminati, fundados el 1 de mayo de 1776, por Adam Weishaupt, profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Ingolstadt, Baviera, actualmente parte de Alemania. Se sabe que el profesor Weishaupt dijo: es necesario establecer un régimen universal y un imperio sobre el mundo entero. 33. Una organización más moderna que apoya los cambios venideros es la Orden Masónica, llamada simplemente los francmasones o los masones. Esta fraternidad, extendida por todo el mundo, tiene miembros en Estados Unidos, tal como explicaremos más adelante, y también apoya la exigencia de un único gobierno mundial. Un autor que ha escrito sobre esta organización secreta es Paul Fisher, quien dice en su libro Vein de Lodge d'Or *. La masonería llegará a gobernar el mundo. 34. Albert Pike, el gran comendador soberano del rito escocés de la francmasonería aquí en Estados Unidos desde 1850 hasta 1891, escribió un libro titulado Morals and Dogma. Pike fue elogiado por sus compañeros masones como un miembro prácticamente sin igual en la historia de la orden masónica. Carl Claudy, también un escritor masón de gran fama, dijo sobre él: Albert Pike, uno de los mayores genios que ha conocido la francmasonería. Fue un místico, un simbolista, un profesor de las verdades ocultas de la francmasonería. 35. De este modo, quien no pertenece a este ámbito puede estar seguro de que, siempre que el señor Pike dice algo, lo hace con autoridad y conocimiento. Tal vez, sea el escritor masón más importante de todos los tiempos. Su libro se entrega a todo francmasón de la jurisdicción sur del rito escocés y se le solicita que lo lea. Parece hacer diversidad de opiniones sobre si aún se exige leer el libro a todos los masones del rito escocés. A quien esto escribe le dijeron que se entregaba a todos los masones del rito escocés de Tucson. Otros masones sostienen que no es cierto. En dicho libro, el autor instruye al nuevo masón sobre las enseñanzas morales de la logia masónica. Informa al lector masón de que llegará un momento en que a la orden se le pedirá que gobierne todo el mundo. Pike escribió: el mundo pronto vendrá a nosotros como sus soberanos, parece que se refiere a sus líderes gubernamentales, y sus pontífices, parece referirse a sus líderes religiosos. Construiremos el equilibrio del universo, y seremos los dirigentes que estarán por encima de los gobernantes del mundo. 36. Pike también escribió esta declaración adicional en un libro titulado Legenda *. Y así la guerra contra los poderes del mal que acabó con la Orden del Temple continúa ininterrumpidamente, y la libertad sigue marchando sin cesar hacia la conquista del mundo. 37. La Orden del Temple sobre la que escribía Pike era la de los Caballeros Templarios, que estuvo, según él, dedicada a la causa de la oposición a la tiara, la triple corona del Papa y las coronas de los reyes. 38. Pike sostenía que la Iglesia Católica fue un
poder del mal. Porque había acabado con los templarios, aunque admitía que ellos se dedicaban a oponerse a la Iglesia y a su líder, el Papa. Pero la cuestión principal de esa cita es que estas fuerzas de oposición, que posiblemente se refieran a los masones, marchan, sin cesar hacia la conquista del mundo. Pique igualmente repitió su devoción a la conquista del mundo con este comentario al final de su libro Moral y Dogma. Así, hermano mío, es la verdadera palabra de un maestro masón, así es el verdadero real secreto, que hace posible y que permitirá que se logre por completo el sagrado imperio de la hermandad masónica. 39. No obstante, el principal movimiento que apoya el establecimiento de un gobierno mundial, bajo un líder religioso, es un nuevo fenómeno, expandido por todo el mundo, llamado el movimiento de la nueva era. Texe Marrs, que ha investigado esta nueva religión, ha escrito 2 libros sobre el tema. Ambas obras son excelentes fuentes de información para quienes deseen saber más sobre las creencias de esta religión. Los 2 libros se titulan Dark Secrets of the New Age, Why Mystery Mark of the New Age, Marrs Sostin. El movimiento de la nueva era sin duda ha tomado la evidente forma de una religión, completada con un cuerpo de doctrina aceptado, unas normas impresas, un patrón de culto y ritual, un grupo en activo de ministros y líderes laicos. 40. Otra autora que ha escrito 2 libros sobre la religión de la nueva era es Constance Cumby. Sus 2 libros se titulan The Hidden Dangers of the Rainbow y A Planned Deception, *, la autora señala. El movimiento de la nueva era es una religión completa, con sus propias Biblias, oraciones y mantras, equivalentes de la Ciudad del Vaticano y de Jerusalén, sacerdotes y gurúes, experiencias de conversión. Ellos las llaman renacimiento, leyes y mandamientos espirituales, videntes y profetas, y prácticamente todas las demás características de una religión. 41. La nueva religión tiene una serie de líderes. Uno es una mujer llamada Alice Bailey, una prolífica escritora sobre el tema de la nueva era. Fue la fundadora de una organización llamada la Escuela Arcana, una de las principales secciones de Lucis Trust, una importante editorial que apoya a esta religión. En su libro The Externalization of the High Hierarchy * señala cuáles eran las organizaciones que darían a conocer la religión de la nueva era al mundo. Ella las identificó como los 3 canales principales mediante los tiene lugar la preparación de la nueva era podrían considerarse la Iglesia, la fraternidad masónica y el ámbito de la educación. 42. El objetivo principal de este libro será examinar solo una de las 3 organizaciones mencionadas por esta autora, la de la fraternidad masónica. Ya se han publicado numerosas obras de otros autores que exponen el desarrollo de la Iglesia y del ámbito educativo en el movimiento de la nueva era, por lo que no intentaré replicar esos esfuerzos. Sin embargo, solo unos pocos son conscientes de la implicación de los masones, y por eso he decidido concentrarme en esa organización. Otro importante autor que ha escrito sobre el movimiento de la nueva era es Benjamin Creme, quien admitió en su libro The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom * que la nueva religión se manifestará, por ejemplo, mediante organizaciones como la masonería. En la francmasonería está inscrito el núcleo del secreto de los misterios ocultos. 43. Así que la masonería oculta un gran misterio dentro de sus templos, uno que de algún modo tiene relación con el movimiento de la nueva era. Los masones admiten en algunos de sus escritos que ellos también anticipan una nueva era, una serie de cambios relevantes. Henry Clausen, antiguo gran comendador soberano, el equivalente a su presidente, del rito escocés de la francmasonería, ha dicho lo siguiente. Tenemos la intención de lograr una transformación hacia una nueva era utilizando el entendimiento y la sabiduría de los místicos antiguos. 44. Los masones afirman que las cosas en las que creen son tan antiguas como las civilizaciones más antiguas. También consideran que estos místicos, los filósofos antiguos, tuvieron la sabiduría de todas las épocas, y que de algún modo este conocimiento se ha ido perdiendo con el discurrir de los siglos. Actualmente, la humanidad no posee este conocimiento, pero se ha convertido en labor de los masones, y de otros buscadores de la verdad, redescubrir estos principios para el beneficio de toda la humanidad. Quienes posean este conocimiento solucionarán los problemas actuales del mundo. Algunos masones también afirman haber identificado la causa de estos problemas. Uno de los autores más prolíficos sobre el tema de esta verdad perdida es Manly P. Hall, un masón de grado 33. Para quienes no conozcan los grados de los masones, comento que todos los masones de Estados Unidos pasan por lo que se llama la Logia Azul, que consta de 3 grados.
El iniciado en esta logia pasa por 3 ceremonias de iniciación separadas y diferentes, una por cada grado. Después de completar estas ceremonias puede quedarse donde está, o bien puede decidir afiliarse al rito de York o al rito escocés. Este último está dividido en 2 jurisdicciones separadas, la sur y la norte. Estas se basan principalmente en los límites de los estados, y el hecho de que alguien ingrese en una u otra depende de dónde viva el iniciado. Los 2 ritos escoceses tienen 29 grados adicionales, lo que hace un total de 32. Hay un grado más, llamado el 33, que es honorario, y solo a unos pocos se les invita a poseerlo. El rito de York tiene un total de 9 grados. Sin embargo, dado que se ha revelado poco sobre esta orden, me concentraré solo en el rito escocés, y en particular en la jurisdicción sur. Hall ha escrito un libro titulado Lectures on Ancient Philosophy, disertaciones sobre filosofía antigua, en el que habla bastante sobre la fraternidad masónica. Este es su comentario sobre los cambios venideros. Está amaneciendo un nuevo día para la francmasonería. Desde la insuficiencia de la teología y la desesperanza del materialismo, los hombres vuelven a buscar el Dios de la filosofía. 45. ¿Cómo se puede observar? Hall ha dicho que la teología actual, evidentemente la religión actual, ha demostrado ser insuficiente. Asimismo, cree que el materialismo, refiriéndose al derecho a la propiedad privada, es también un fracaso. Pero es más importante el hecho de que remarca que el nuevo Dios de los francmasones es de algún modo diferente al Dios de los judíos y los cristianos. Como explicaremos más adelante, algunos masones creen que el Dios de la Biblia es un Dios malvado. Elena Petrovna Blavatsky, posible fundadora del actual movimiento de la Nueva Era, ha determinado también que los masones de algún modo defienden las ideas religiosas de la Nueva Era. Blavatsky señala en su libro The Secret Doctrine * lo siguiente. Al final del siglo XVIII y a comienzos del XIX, muchos francmasones viajaron al Tíbet, donde fueron iniciados en el esoterismo, algo destinado o entendido por solo unos pocos elegidos, como un grupo cerrado de discípulos o iniciados, orden de los maestros de la sabiduría. 46. Se supone que ella apoyaba a la fraternidad masónica. En 1875, fundó una organización llamada Sociedad Teosófica, dedicada principalmente a enseñar al mundo su nueva religión secreta. Uno de los primeros miembros de esa organización fue Albert Pike, quien después se convertiría en el gran comendador soberano del rito escocés de la francmasonería. 47. Albert Pike, que después se convertiría en masón de grado 33, el máximo posible, también pensó que habría algunos cambios futuros significativos, y defendió esos cambios. En su libro Moral y Dogma escribió lo siguiente. Podemos contemplar todos los males del mundo y ver que se trata solo del momento anterior al amanecer, y que la luz se está aproximando. 48. Si Hall está en lo cierto, los males que observó su compañero masón Albert Pike están relacionados con la religión actual, y lo que está por venir es, en cierto modo, diferente de esas ideas religiosas. Hall, quien, como dijimos anteriormente, es otro masón de grado 33, también vaticinó que estaba por llegar un nuevo día, y que esto no ocurriría en un futuro demasiado lejano. Una nueva luz está irrumpiendo por el este, explicaremos más adelante el significado de esta localización. El este, tenemos a la vista un día más glorioso. La ley de la elección filosófica, el sueño de muchos siglos tendrá lugar, y no está demasiado lejana. 49. Por tanto, Hall también espera que estos cambios tengan lugar en un futuro no demasiado lejano. Una persona que intentó averiguar en qué momento podrían esperarse estos cambios fue Alice Bailey, ya mencionada, quien escribió sobre cuándo pensaba ella que llegaría la nueva era. Eventualmente surgirá la Iglesia Universal, y sus características bien definidas se harán evidentes hacia el final de este siglo. 50. Dado que ella escribió a comienzos del siglo XX, podemos deducir que estaba prediciendo el futuro advenimiento de la nueva era en algún momento de los años 90 del siglo XX. La estimación de esa fecha no es inadecuada, como demostraré más adelante en este libro. Sea lo que fuere lo que nos depare el futuro, algunos miembros del movimiento de la nueva era nos han dicho que esperan que dure bastante tiempo. Uno de estos escritores es Ruth Montgomery, quien dijo que preveía que la nueva religión gobernará el mundo durante 1000 años. Montgomery anunció en su libro Era for the New Age *. La nueva era, el milenio, un milenio es un periodo de tiempo de 1000 años. Pondrá fin a ese conflicto durante al menos 1000 años. 51. Pero, ¿en qué consiste la religión de la nueva era que durará al menos 1000 años sobre la Tierra?
Alguien que intentó contestar a esa pregunta fue Constance Cumby, en su libro The Hidden Dangers of the Rainbow, Los peligros ocultos del arco iris. El autor señaló que estos eran los principios básicos de la nueva religión. El plan para el futuro incluye el establecimiento de un Mesías del Nuevo Mundo, la implementación de un nuevo gobierno mundial y de una nueva religión mundial bajo la dirección de Mesaya, de quien hablaremos más adelante. Se implementará un sistema universal de tarjeta de crédito. Una autoridad para los alimentos de todo el mundo controlará el suministro de comida del planeta. Un impuesto universal. Un reclutamiento universal. Tienen la intención de erradicar por completo a los pueblos que crean en la Biblia y que adoren a Dios, así como de aniquilar totalmente el cristianismo. 52. Como explicamos antes de este resumen, determinadas personas han comentado que consideran que la Iglesia Católica es uno de sus enemigos. A este respecto, Cumby dice que no solo considera al catolicismo un rival, sino que toda la cristiandad es uno de sus adversarios. Sea lo que sea aquello en lo que creen los defensores del movimiento de la nueva era, esta parece ir ganando popularidad. Bantam Books, una de las editoriales más importantes de este país, ha informado de que las ventas de sus títulos relacionados con la nueva era se han multiplicado por 10 en la pasada década. La revista Time informa de que el número de librerías dedicadas a temas relacionados con la nueva era se ha duplicado en los 5 últimos años, hasta alcanzar un total de unas 2.500.53 según un artículo publicado en la revista Forbes. Los editores calculan que las ventas totales al por menor de títulos relacionados con la nueva era ascienden al menos a $100 millones, 54. Así que, sea lo que sea las cosas en las que creen, muchas personas creen en ellas. Pero, tal vez, el comentario más revelador sobre la naturaleza de en que cree la religión de la nueva era, y sobre a quien adoran como su Dios, lo haya escrito la Constance Cumby en su libro The Hidden Dangers of the Rainbow. La autora ha dicho que ellos tenían la intención de instaurar un nuevo orden mundial, un orden que quita de en medio a Dios y que deifica a Lucifer. 55. Por tanto, si la Cumby y otros autores que escriben sobre este tema tienen razón, deberemos estudiar el movimiento de la nueva era con cierta profundidad. Illuminati, palabra latina que significa iluminados. Dado que este es el nombre original de esa organización, preferimos no referirnos a ella por su traducción en castellano, sino por su denominación real. N del T. Detrás de la puerta de la logia. No hay versión en castellano. N del T. Existe versión en castellano, Moral y dogma del rito escocés antiguo ya aceptado. Masónica.es Oviedo, 2009. N del T. En latín, legenda significa algo para ser leído. No hay versión en castellano. El título completo de este libro de Albert Pike es Legenda and Readings of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, N del T. Oscuros secretos de la nueva era, y misteriosa señal de la nueva era. No hay versión en castellano. N del T. Los peligros ocultos del arco iris, y un engaño planeado. No hay versión en castellano. N del T. Hay versión en castellano, la exteriorización de la jerarquía. Ediciones Sirio, Málaga, 2000. N del T. Hay versión en castellano, la reaparición del Cristo y los maestros de la sabiduría. Ediciones SAR, Barcelona, 1994. N del T. Hay versión en castellano, la doctrina secreta, síntesis de la ciencia, la religión y la filosofía. Ediciones Librería Argentina, Madrid, 2012. N del T. El Heraldo de la Nueva Era. No hay versión en castellano. N del T. Mystery Mark of the New Age, p. 233. Conspiracy Against God and Man, p. 200. Behind the Lodge Door, p. 240. Introduction to Freemasonry, p. 105. Morals and Dogma, p. 817, Moral y Dogma. Albert Pike, legendaktiks, p. 160, Citadoen Abrit Gedolikt, p. 291. Morals and Dogma, p. 817, Moral y Dogma. A Bridge to Light, p. 325. Dark Secrets of the New Age, p. 8. The Hidden Dangers of the Rainbow, p. 40.
The Externalization of the Hierarchy, p. 511, la exteriorización de la jerarquía. Citado por Kathleen Hayes en su artículo sobre la masonería. Dark Secrets of the New Age, p. 195. Lectures on Ancient Philosophy, p. 454. Citado por Kathleen Hayes en su artículo sobre la masonería. Informes de Don Bell, 12 de noviembre de 1985. p. 1. Morals and Dogma, p. 715, Moral y Dogma. Lectures on Ancient Philosophy, p. 455. The Externalization of the Hierarchy, p. 510, la exteriorización de la jerarquía. Ruth Montgomery, Herald of the New Age, page 265, Citado and Mystery Mark of the New Age, page 197. The Hidden Dangers of the New Age, p. 20. Revista Tem, 7 de diciembre de 1987, p. 62. The New American, 12 de octubre de 1983, p. 6. The Hidden Dangers of the Rainbow, p. 17. Capítulo 2. El movimiento de la nueva era. La religión de la nueva era parece consistir exactamente en lo contrario de la religión de la antigua era, es decir, la de los judíos y los cristianos. Estas son las dos religiones que establecieron las bases de la sociedad de Estados Unidos porque enseñaron que la humanidad tenía algunos derechos humanos básicos. Ambas religiones sostenían que la familia era la unidad básica en todo el mundo. Creían en el derecho a la propiedad privada, creían en el derecho inalienable, algo imposible a lo que no se puede renunciar, a la vida. Defendieron que cada persona tenía derecho a adorar a su Dios, y defendieron también que todos tenían derecho a la libertad de asociación. Como documentaremos en este estudio, estos derechos, que consideraron autoevidentes, quienes redactaron la Declaración Americana de Independencia y la Constitución, se convirtieron en los pilares básicos de la civilización estadounidense. El término, autoevidente, significa que estos derechos humanos no merecían debatirse porque se sostenían por sí mismos simplemente porque eran ciertos. No podían ser objeto de debate. No obstante, en la actualidad, estos pilares básicos de la vida estadounidense ya no son autoevidentes. Se están discutiendo públicamente, en nuestra época. Personas y organizaciones debaten si el individuo tiene los derechos humanos básicos a la vida, la libertad y la propiedad. Friedrich Wilhelm Nietzsche, filósofo alemán y uno de los maestros de muchos de los principales comunistas revolucionarios del mundo, expuso el argumento muy brevemente, con esta declaración. Condeno al cristianismo. Lanzo contra la Iglesia cristiana la más terrible de todas las acusaciones que un acusador puede proferir. Es para mí la mayor corrupción concebible. 56. Tex Mars, un autor que se ha situado en contra de la nueva era, escribió lo siguiente sobre el odio hacia los cristianos. Al creyente en la nueva era se le dice, podría ser un dios en un instante si esos terribles cristianos no anduviesen por ahí con sus venenosas actitudes. 57. Ese pensamiento lo ilustró otro de los más importantes autores de la nueva era, David Spangler, quien señaló en su libro Reflections on the Christ ***. Podemos coger todas las escrituras, todas sus enseñanzas, todas las tablas y sus leyes, y todos los malvaviscos, hacer una buena fogata y quemar todo, porque eso es lo que se merecen. 58. Por consiguiente, los defensores de la nueva era, igual que los masones, creen que el cristianismo es el enemigo, una fuerza que hay que combatir, no solo mediante un debate abierto, sino también mediante el desprecio y el ridículo, y, como veremos después, incluso con la muerte. Otros grupos quieren participar asimismo en el debate. En 1911, el Partido Socialista de Gran Bretaña publicó un panfleto titulado Socialism and Religion, Socialismo y Religión, en el que puso de manifiesto su postura sobre la religión. Es, por tanto, una profunda verdad que el socialismo es el enemigo natural de la religión. Un socialista cristiano es en realidad un antisocialista. El cristianismo es la antítesis del socialismo. 59. En consecuencia, los socialistas, los miembros de la nueva era y los masones han declarado la guerra a los cristianos. Y, como en toda guerra, el enemigo debe ser derrotado, incluso con derramamiento de sangre si es necesario. Esta guerra no es diferente. El derramamiento de sangre lo anticipan todos los participantes en la batalla. Lavedy Lafferty y B. de Hallowell,
dos autores de la nueva era, iniciaron el debate sobre cómo su religión sanciona el uso de la violencia contra la comunidad cristiana. Ambos autores escribieron en su libro titulado The Eternal Dance ***. Esta es una época de oportunidades para quienes puedan resistir. Parece ser que se refiere a los miembros de la nueva era. Para otros, parece ser que los cristianos, si la tierra no es apropiada para ellos, si no aceptan la religión de la nueva era, continuarán su labor en otros mundos. 60. Otro defensor de la nueva era, Maharishi Mahesh Yogi, el gurú que tuvo relación con los Beatles, ha dicho lo siguiente: no ha habido y no habrá lugar para los no aptos. Parece ser que se refiere a los cristianos. Los aptos tomarán el mando, y si los no aptos no les acompañan, si no aceptan la religión de la nueva era, no habrá lugar para ellos. En la era de iluminación no habrá lugar para la gente ignorante. La no existencia de los no aptos ha sido la ley de la naturaleza. 61. Otro ejemplo de pensamiento del estilo de la nueva era sobre este tema esencial procedió de un panfleto que se encontraba disponible en una librería que vendía material relacionado con la nueva era. Lo publicó una entidad llamada Guardian Action Publications, de Nuevo México, y se titulaba Cosmic Countdown. Dicha entidad afirmaba que había recibido estas ideas de la llamada inteligencia superior y dirigía su atención hacia el problema del hambre y las enfermedades en el tercer mundo. En el panfleto se afirmaba: al mundo se le debería advertir que controlase las enfermedades que han sido suprimidas desde hace años, cuando de repente se alzan las feas cabezas de las poblaciones diezmadas, a punto de morir de inanición, en los países del tercer mundo. Aunque estos pueblos serán sustituidos por la nueva raza raíz que está a punto de hacer su aparición en un mundo recientemente purificado, sin embargo, de momento, esto constituye una tragedia. 62. Estas palabras revelan una situación increíble. Los pueblos del tercer mundo van a ser sustituidos totalmente por una nueva raza raíz. Esa eventualidad no será una tragedia. La tragedia es que los habitantes de estos pueblos ahora están muriendo debido al hambre y las enfermedades. La idea de una nueva raza de personas que habitará el mundo en el milenio de la nueva era ha sido expresada por otros creyentes en esa religión. Ruth Montgomery, ya mencionada, ha escrito sobre ese cambio. Quienes sobrevivan a la transformación serán un tipo distinto de persona en lo referente a la forma física actual, se habrán liberado de los problemas y del odio, y desearán servir a toda la humanidad. Las almas que ayudaron a crear el caos en el presente siglo, parece que se refiere a los cristianos y los judíos, se convertirán en espíritus para que reconsideren sus actitudes. 63. Para demostrar que los defensores de la nueva era están hablando sobre la muerte física del enemigo, solo necesitamos buscar en los escritos de otros miembros. También Ruth Montgomery dijo en una entrevista transcrita por una revista llamada Magical Blend: millones sobrevivirán y millones no lo harán. Quienes no lo hagan pasarán a encontrarse en estado de espíritu, ya que en realidad no existe la muerte. 64. Algunos defensores de la nueva era han hecho cálculos sobre la cantidad de personas que perecerán. Uno de ellos es John Randall Price, quien fue citado por Texe Marrs en su libro sobre la nueva era. Price señaló: a John Randall Price le dijo su espíritu guía que hasta 2.500 millones de personas podrían perecer en el caos que está por venir. 65. Esta estimación es aproximadamente la mitad de la población mundial actual. Otro cálculo del número de personas que deben morir porque no aceptarán la nueva religión lo ofreció el llamado maestro tibetano, Dwal Khae, quien ha dicho en una de sus experiencias de clarividencia que 1/3 de la humanidad debe morir en el año 2066. Eso supondría aproximadamente 2.000 millones de personas. La posibilidad de ser medium es una de las extrañas actividades que tienen lugar dentro de la religión de la nueva era. Algunos de los creyentes afirman que tienen la capacidad de convocar al espíritu muerto de alguien que vivió muchos años antes. Con bastante frecuencia, estos espíritus afirman ser maestros ascendidos, que han llegado a descubrir las verdades eternas de toda la creación. Uno de esos creyentes que afirmaba estar en contacto con un maestro fue Alice Bailey, ya mencionada. Su espíritu se llamaba Dwal Khae, y ella afirmaba que él hablaba a través de ella, diciendo cosas como: la muerte no es un desastre que deba temerse, el trabajo del destructor en verdad no es cruel ni indeseable. Por tanto, hay mucha destrucción permitida por los custodios del plan y mucho mal que hay que convertir en bien. 67. Precisamente en qué consistía el plan lo anunció al mundo Benjamin Creme,
otro líder de la nueva era que puso, en aproximadamente 20 periódicos de todo el mundo, el 25 de abril de 1982, un anuncio que definía el término. El anuncio decía, en parte: ¿cuál es el plan? Incluye el establecimiento de un nuevo gobierno del mundo y una nueva religión mundial bajo el mandato de Mesraya, 68. Pero quizás el ejemplo más sorprendente de las enseñanzas de esta nueva religión provino de la pluma de Barbara Marx Hubbard, una de sus autoras más destacadas. Barbara Marx escribió en su libro titulado Happy Birthday Planeters ***. La elección consiste en, ¿quieres convertirte en un Cristo natural, un humano universal, o quieres morir? 69. La gente cambiará o morirá. Depende de lo que elijan. 70. Por tanto, a los pueblos del mundo se le dará a elegir, decidirán aceptar la nueva religión o elegirán morir. Las líneas de combate se han establecido. Habrá que tomar decisiones. Algunos de los líderes socialistas del pasado han mostrado que ellos también han elegido su bando. Uno de esos individuos fue Adolf Hitler, el jefe del gobierno alemán durante la Segunda Guerra Mundial, quien nunca creyó que el asesinato de más de 50 millones de personas durante la guerra fuera inadecuado. Hitler se consideraba un agente de este dios oculto que quería reducir la población de personas que consideraba indeseables. Él escribió: «Tengo el derecho a exterminar millones de individuos de razas inferiores, que se multiplican como alimañas». 71. E hizo lo que consideraba aceptable dentro de su religión. Quienes no creían en su nueva religión no tuvieron elección y perecieron. En otro capítulo presentaré las pruebas que demuestran que Adolf Hitler fue miembro de la nueva era. Otro de los principales defensores de la postura socialista fue George Bernard Shaw, un escritor bien conocido en su época. Fue autor de The Intelligent Woman's Guide to Socialism, en el que afirmaba: «También dejé bien claro que el socialismo conlleva igualdad de ingresos o nada, y que bajo el socialismo no se te permitirá ser pobre. Por la fuerza se te alimentará, vestirá, alojará, dará creencias y empleará, lo quieras o no. Si se descubriese que no tienes el carácter y la maña suficiente para merecer todas estas cosas, podrías ser ejecutado de forma amable, pero mientras se te permitiera vivir, tendrías que vivir bien». 72. El autor masón Albert Pike introdujo el orden masónico en el debate cuando escribió en su libro Moral y Dogma: «No es cierto decir que un hombre, aunque sea pequeño, no debe sacrificarse por otro, aunque sea grande, por la mayoría o por todos los hombres. Eso no es solo una falacia, sino la más peligrosa de todas. A menudo, un hombre y muchos hombres deben ser sacrificados, en el sentido ordinario del término, por el interés de la mayoría. El interés e incluso la vida de un hombre deben a menudo sacrificarse por el interés y el bienestar de su país». 73. La visión religiosa afirma que el sacrificio de una vida en interés de los muchos es un asesinato, y a quienes creen en el Dios de la Biblia se les dice que no cometan este acto. El mandamiento contra esta práctica está incluido en Éxodo 20:13, del Antiguo Testamento, y en Mateo 5:21, del Nuevo Testamento, y se expresa simplemente con las palabras: «no matarás». El principio es fácil de entender: ninguna persona tiene el derecho a decidir sobre la vida de otra. Esta comprensión es prácticamente de alcance mundial. Hay, por supuesto, culturas que han determinado que el sacrificio humano, el canibalismo y el asesinato son formas aceptables de conducta, pero son más bien raras en la historia de la humanidad. Pero aquí se nos presenta un pensamiento religioso completamente nuevo, uno que crece diariamente en tamaño y estatura, que defiende abiertamente la matanza indiscriminada de razas completas de personas. Adam Weishaupt, el fundador de los Illuminati, también defendió esta nueva convicción de que el asesinato no es incorrecto, al mencionarlo en la ceremonia de iniciación a su orden. Él hace que el iniciador diga al iniciado: «Contempla nuestro secreto, si para destruir toda la cristiandad, toda religión, hemos pretendido tener la única religión verdadera, recuerda que el fin justifica los medios, y que el sabio debe utilizar todos los medios para hacer el bien que el malvado utiliza para hacer el mal». 74. Al iniciado se le decía que podía utilizar cualquier medio, incluso el asesinato, para conseguir los objetivos de la asociación en la que estaba ingresando. Y que el principal objetivo de los Illuminati era la destrucción de toda religión, incluido el cristianismo. Eso significaba que si los cristianos se pusieran físicamente en medio del camino, se podrían eliminar asesinándolos sin problemas.
Weishaupt llegó incluso tan lejos que dijo que cualquier persona que no estuviera dispuesta a acabar con la vida de otra no era apto para ingresar en los Illuminati. Así escribió en una carta a un compañero, en 1778. Ningún hombre es apto para nuestra orden si no está preparado para llegar a hacer cualquier cosa. 75. Weishaupt escribió algo parecido en otra ocasión. Esto no puede hacerse de ninguna otra forma que con asociaciones secretas, que gradualmente y en silencio tomarán posesión del gobierno de los estados, y harán uso, para este propósito, de los medios que el malvado utiliza para conseguir fines básicos. 76. Weishaupt era consciente del enorme poder del gobierno y deseaba ese poder para sus miembros. Él animó a los miembros de su organización para que se infiltraran. Después, les encomendó propósitos atroces, cualquier cosa que sirviera para lograr el objetivo de los Illuminati. Incluso llegó a dar permiso a sus miembros para faltar a la verdad mintiendo, si ello servía para lograr sus objetivos, llegando a sostener: no debe haber un solo objetivo que esté a la vista. Debemos ocultar nuestros propósitos en contra de la religión y el Estado. A veces debemos hablar de una forma y otras veces de otra, pero nunca contradecirnos, y de este modo, en relación con nuestra verdadera forma de pensar, debemos ser impenetrables. 77. Quizá un perfecto ejemplo de juramento que estos iniciados realizan en algún momento de su camino hacia la cumbre, en el interior de su sociedad secreta, lo ofreció un libro escrito por George Orwell, titulado 1984. Orwell hace que un iniciado de una sociedad secreta llamada la Hermandad formule estas preguntas en el transcurso de los acontecimientos. ¿Estás preparado para dar tu vida? ¿Estás preparado para cometer asesinato? ¿Estás preparado para cometer actos de sabotaje que pueden causar la muerte de cientos de personas inocentes? ¿Estás preparado para traicionar a tu país ante potencias extranjeras? ¿Estás preparado para hacer trampas, falsificar, chantajear, corromper las mentes de niños, distribuir drogas que generen adicción, incitar a la prostitución, contagiar enfermedades venéreas, hacer cualquier cosa que seguramente cause desmoralización y debilite el poder del pueblo? ¿Estás preparado para cometer suicidio, si y cuando te ordenemos hacerlo? 78. Esto es un ejemplo de la filosofía de que el fin justifica los medios. El iniciado debe hacer lo que le exijan, siempre que beneficie a la hermandad. No hay moralidad alguna en un juramento de ese tipo. Por tanto, el asesinato de los no aptos, los que no deseen adoptar la nueva religión, será aceptable. Y quienes se encarguen de la aniquilación no sentirán remordimientos. Desde la perspectiva de la religión de la nueva era, los asesinos habrán servido bien a la humanidad. No obstante, este cruel desprecio por el derecho a la vida de todos los seres humanos sobre la faz de la tierra se predijo mucho antes. En el Nuevo Testamento, Juan escribió, Juan 6:12. Sí, llegará un tiempo en el que cualquiera que te mate pensará que está sirviendo a Dios. El nuevo orden mundial partirá rumbo a un mar de sangre. Reflexiones sobre Cristo. No hay versión en castellano, N del T. La danza eterna. No hay versión en castellano. N del T. La cuenta atrás cósmica. No hay versión en castellano. N del T. Hay que tener en cuenta que la primera edición de este libro apareció en el año 1990. N del T. Feliz cumpleaños, planeta Tierra. No hay versión en castellano. N del T. El autor nombra de forma incompleta el título de este libro, que en realidad es The Intelligent Woman's Guide to Socialism and Capitalism. Circulan varias versiones en castellano, una de ellas publicada por RBA Libros, con el título Manual de Socialismo y Capitalismo para Mujeres Inteligentes, Barcelona, 2013. N del T. Hay numerosas ediciones en castellano. Una de ellas es 1984, Ediciones Destino, 2007. N del T. Friedrich Nietzsche, citado en The Spear of Destiny, p. 28. Dark Secrets of the New Age, p. 153. Dark Secrets of the New Age, p. 177. The Socialist Network, p. 23. Dark Secrets of the New Age, p. 63. Dark Secrets of the New Age, p. 141. The Hidden Dangers of the Rainbow, p. 190. Ruth Montgomery, citado en Dark Secrets of the New Age, p. 136.
Ruth Montgomery, citado en Dark Secrets of the New Age, p. 142. Mystery Mark of the New Age, p. 153. Mystery Mark of the New Age, p. 153. Mystery Mark of the New Age, p. 153. Anuncio a página completa que apareció el 25 de abril de 1982 en varios periódicos de todo el mundo. Mystery Mark of the New Age, p. 234. Mystery Mark of the New Age, p. 32. The Cult and the Third Reich, p. 225. George Bernard Shaw, The Intelligent Woman's Guide to Socialism. p. 470, Manual de Socialismo y Capitalismo para Mujeres Inteligentes. Morals and Dogma, p. 883, Moral y Dogma. World Revolution, p. 3. Proofs of a Conspiracy, p. 78. Conspiracy Against God and Man, pp. 200 a 201. Proofs of a Conspiracy, p. 85. 1984, p. 142. 1984 es también el título en castellano. Capítulo 3. El señor Mesraya. La religión de la nueva era tendrá un líder mundial, un individuo que sus miembros llaman el señor Mesraya. Este individuo no ha hecho aún su aparición en público, pero los adeptos de la nueva era afirman que se encuentra en la Tierra en este momento. Aseguran que se fue a vivir con la comunidad asiática del este de Londres, Inglaterra, en julio de 1977, tras descender de su antiguo retiro en el Himalaya, en la frontera entre la India y el Tíbet. También creen que su inminente aparición pública está asegurada. Asimismo afirman que este individuo es quien los cristianos llaman Cristo, los judíos el Mesías, los budistas el quinto Buda, los hindúes Krishna y los musulmanes el Imán Mahdi. En otras palabras, todas las principales religiones del mundo están esperando la llegada de este individuo. Afirman que él, que actualmente vive en Londres, es el esperado por todas estas religiones. Y ahora se encuentra en la Tierra, esperando pacientemente el momento acordado para revelar su existencia a los pueblos del mundo. Parece que asumirá el liderazgo de todas estas religiones, y cuando lo haga, creará una religión mundial. Los creyentes de la nueva era han escrito que, en la tradición esotérica, que antes hemos definido como la que se dirige o solo entienden unos pocos elegidos, como por ejemplo un grupo cerrado de discípulos o iniciados, la palabra Cristo no es el nombre de un individuo, sino el nombre de un puesto o función dentro de la jerarquía espiritual de los maestros. Los maestros son un grupo de hombres perfeccionados que han guiado la evolución humana y han permanecido ocultos durante siglos. Y ellos creen que el señor Mesraya es ese Cristo. Manly P. Hall ha escrito sobre este individuo, identificándolo como el camino, la verdad y la vida que, llegando a toda forma de vida, redime a todo aquel que lo acepta. 79. Tex Mars también se ha referido a este individuo. Mi ejército está listo para la batalla, con mis maestros de sabiduría y yo mismo a la cabeza. Esa batalla tendrá lugar por la continuidad del hombre sobre la tierra. Estad seguros de que mi ejército triunfará. 80. Parece que la batalla que va a tener lugar entre los seguidores del señor Mesraya y el resto de la humanidad es todavía un acontecimiento futuro. Pero, al menos, uno de los bandos tiene un ejército ya preparado. Alguien que afirma haber visto el nacimiento en una visión de alguien que parece cumplir los requisitos del señor Mesraya es la astróloga Jean Dixon. Su principal prueba de que ella es un profeta es su predicción supuestamente hecha antes del evento del asesinato del presidente John Kennedy en 1963. Sin embargo, sus credenciales sufrieron un duro golpe en 1968, cuando también profetizó que la Unión Soviética sería el primer país en llevar a un hombre a la Luna. Otra de sus profecías fue que el Partido Republicano ganaría en 1968, y fue con la elección de Richard Nixon, un republicano, pero también predijo que, durante la década siguiente, 1970 a 1979, el sistema bipartidista, tal como lo hemos conocido, desaparecería de la vida estadounidense. 81. Asimismo predijo que Richard M. Nixon tenía excelentes vibraciones por el bien de Estados Unidos, y que serviría bien al país. 82. Quienes ponen en duda su valía por no saber predecir correctamente que Estados Unidos, no la Unión Soviética, sería el primer país en llevar a un hombre a la Luna, que el sistema bipartidista no ha desaparecido del país y que el presidente Nixon no parecía tener buenas vibraciones,
para esta nación y que dejaría de ser presidente por el asunto habitualmente llamado Watergate, pueden solo suponer que debió de tener información interna sobre el asesinato del presidente Kennedy. Y eso explicaría que conociera, al menos en ese caso, el verdadero futuro. En segundo lugar, solo podemos preguntarnos por qué a esta no profeta. Se le debe hacer caso sobre cualquier tema después de su desastroso registro de profecías, pero hay razones para creer que tal vez le hayan solicitado que escriba un informe sobre su visión de un importante nacimiento para la religión de la nueva era, porque querían el visto bueno oficial de alguien a quien se suele considerar un profeta. En otras palabras, su profecía pudo escribirse para justificar la afirmación de que se trata de un Dios hombre, de forma que, cuando este individuo apareciera en público, la gente se asombrase por el hecho de que su nacimiento habría cumplido una profecía. Pero, en cualquier caso, Ruth Montgomery escribió un libro sobre ella, titulado The Gift of Prophecy, en el que escribió sobre la muy reveladora e intrigante visión que supuestamente tuvo Jean Dixon. La visión que Jean considera la más significativa y emotiva de su vida tuvo lugar el 5 de febrero de 1962. Vio el sol más brillante que jamás había visto. Ruego al lector que recuerde esta referencia al sol. Surgiendo de la claridad estaban un faraón y la reina Nefertiti. Menciono en este momento que estas dos personas eran egipcias. Esto será significativo en este estudio, como veremos más adelante. La pareja concibió un hijo, como si se lo ofreciera al mundo entero, 83. Jean miró al niño y después dijo, según la autora: yo sabía que, aquí está el comienzo de la sabiduría, 84. Entonces, lo que Ruth Montgomery escribió puede resumirse como sigue. La deidad solar da al mundo un niño, en Egipto, que posee una enorme sabiduría. Y este acontecimiento tuvo lugar supuestamente el 5 de febrero de 1962. La interpretación de estos símbolos la explicaremos después, así como su supuesta importancia. Jean dice a continuación: un niño, nacido en algún sitio de Oriente Medio poco después de las 7 de la mañana del 5 de febrero de 1962, revolucionará el mundo. Antes de la conclusión del siglo, unirá a toda la humanidad en una fe que todos abrazarán. La humanidad comenzará a sentir la gran fuerza de este hombre a comienzos de los 80, y durante los 10 años siguientes el mundo, tal como lo conocemos, se transformará en un mundo sin guerras y sin sufrimiento. Su poder crecerá enormemente hasta 1999, este año es significativo en extremo, como también expondremos, entonces los pueblos de la Tierra probablemente descubrirán el significado completo de la visión. 85. Por tanto, de acuerdo con esta visión, un niño, nacido el 5 de febrero de 1962, crecerá para instaurar una religión mundial sobre la faz de la Tierra, y sus esfuerzos tendrán éxito en 1999. El periódico The New York Times publicó 3 artículos consecutivos sobre la conjunción de 5 planetas, el Sol, la Luna y un cuerpo invisible que los astrólogos llaman Ketu, que comenzó el 4 de febrero de 1962. El primer artículo afirmaba que los diversos cuerpos se movieron hasta un alineamiento aproximado en la constelación de Capricornio a las 7:05 de la mañana, hora de Nueva York, y que permanecerían en ese alineamiento hasta las 7:17 de lunes, hora de Nueva York, 86. Sin embargo, el artículo seguía diciendo que muchas personas de la India se alarmaron, porque la mayoría de los astrólogos estaban haciendo predicciones de desastres. Hubo unos cuantos astrólogos que predijeron bondades para el mundo como resultado de este alineamiento, pero pocos indios parecieron hacerles demasiado caso. Sin embargo, los astrónomos no consideraron el acontecimiento como algo raro. El artículo seguía informando de que la misma configuración había tenido lugar varias veces en el pasado, y que la última vez fue en abril de 1821. El artículo informaba de que el Dr. Kenneth L. Franklin, del Museo de Historia Natural Planetarium Hayden, de Nueva York, había comentado que ese año no pareció ser un año de desastres dignos de recordarse. Se dice que comentó, y ese año no es famoso por nada, por lo que yo sé, 87. El Dr. Franklin también hizo comentarios sobre el cuerpo que los astrólogos llaman Ketu. Él especuló que debe de ser algún tipo de añadido astrológico utilizado para lograr que todo encaje bien. Después añadió que creía que Ketu es el planeta invisible que se suele tener en cuenta en los cálculos astrológicos, pero que no tenía ni idea sobre cómo era posible llevar un seguimiento de algo que nadie podía ver. El periódico The Times publicó otro artículo el día siguiente, lunes,
5 de febrero de 1962, que insistía en la preocupación de los astrólogos hindúes. De hecho, el titular era Astrólogos hindúes dicen que llega el apocalipsis. Y el subtitular decía,